Esta semana han pasado por las dos noticias, Coalición Canaria, PNV, Esquerra Republicana, y hoy le toca el turno a Convergencia y Unió, así que está con nosotros Jordi Jané, candidato al Congreso por CiU. Buenas noches, buenas noches, señor Jané. Buenas noches. Hemos empezado con cada candidato haciendo un repaso a su lema de campaña. Y el lema de campaña de CiU dice, respetarán Cataluña. ¿No se han sentido respetados? ¿Quién espera que les respete? Nosotros en Cataluña tenemos una situación de claro agravio, y esto se explica mal en el resto de España, porque dicen, siempre ustedes están quejando, siempre ustedes están pidiendo. Y nosotros vemos con claridad que en Cataluña hay unas infraestructuras que no llegan, que no se ejecutan. Las comparamos nosotros a autopistas de peaje. La mayoría de comunidades autónomas tienen autovías libres de peaje. Nosotros vemos que aprobamos con muchas dificultades un estatuto que no se está cumpliendo. El nivel de financiación que durante unos años tenía que tener Cataluña de acuerdo con ese estatuto tampoco se ejecuta. Y hay una situación de agravio. Y ese agravio nosotros pedimos, por tanto, transparencia, publicidad, que igual que cada uno de nosotros pasamos cuentas y sabemos pues si se organiza cualquier evento, qué entra, qué sale, qué ingresos, qué gastos. Nos gustaría conocer lo que llamamos las balanzas fiscales. Se ha aprobado en resoluciones en el Congreso, en el Senado, y no se publican. Y a nosotros nos gustaría números encima de la mesa y que pudiera demostrarse que Cataluña no tiene ese respeto, que Cataluña necesita una financiación distinta, que necesitamos desarrollar el estatuto, que en Cataluña hay muchos problemas sociales que merecen una atención, y por tanto nosotros decimos respetarán Cataluña porque entendemos que si Convergencia y Unió tiene esa fuerza decisiva que esperamos, puede ser útil para que Cataluña sea respetada y también útil porque en la política española hay mucha crispación y Convergencia y Unió siempre es un factor central de moderación, de serenidad, de sentido común que entendemos que hace mucha falta. Vamos por partes. Ha citado la palabra estatut. Se ha hablado durante 4 años mucho del estatut. No sabemos si será también la tónica de estos 4 años que vienen. Pero si tuviera que explicar a un niño, muy brevemente, qué es el estatut, ¿cómo lo haría? Bueno, el estatut es la principal norma de una comunidad autónoma y en el caso de Cataluña es una norma muy especial en el sentido de que es su norma constitutiva. Y el Estatut de Cataluña le reconoce una personalidad nacional, el hecho de que Cataluña es una nación, y esa realidad nacional de Cataluña que se integra en un Estado plurinacional. Y eso es un concepto distinto que debe comportar al final unas competencias específicas que Cataluña tiene recogidas en su Estatut, que otras comunidades autónomas también las quieren asumir. A nadie se lo vamos a negar, pero lo que no se puede es no dar a Cataluña lo que se ha aprobado, por el hecho de decir, bueno, es que si lo damos a Cataluña tiene que ser igual para todos. Bueno, que se hagan iguales estatutos si así se desea, pero esto de la voluntad de autogobierno no se improvisa. La voluntad de ser y de sentirse, en este caso Cataluña con su personalidad histórica, esto no se improvisa. Y nosotros tenemos una complejidad social importante y necesitamos recibir una financiación específica y necesitamos también dar unos servicios que el propio Estatut marca que los da la Generalitat, pero después no llegan las transferencias. Por tanto, no es una queja perpetua ni queremos entrar en ello. Nosotros tenemos una voluntad, y se ha demostrado históricamente, Convergencia y Unió ha tenido siempre una voluntad de estar en el Congreso, estar en el Senado como fuerza constructiva y estable. Pero sí que debemos pedir ese respeto y debemos, en el caso del Estatuto, decir que esa norma básica que fija qué competencias tienes y qué financiación te mereces, esa debe cumplirse porque es la norma fundamental. Si no cumplimos la fundamental, ¿cómo a esos niños les diremos que cumplan ellos las leyes si en el caso de Cataluña llegáramos a la conclusión que nuestra ley fundamental, que es el Estatuto, no se cumple? Jordi Jané, tenemos, Televisión Española puso en marcha por primera vez para estas elecciones generales una experiencia en la que los ciudadanos pueden preguntar directamente a los políticos, a los candidatos a las presidenciales y cada uno ha desarrollado la pregunta y su imaginación libremente. Vamos a ver algunas de las que nos han dejado en el canal de YouTube. Empezamos por la primera. Hola, soy un hipopótamo africano y he venido a España a trabajar. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué yo, que vivo y trabajo aquí, no puedo votar? Y algunos españoles que ganan mucho dinero
y pagan sus impuestos en Andorra o en otros países, sí pueden votar. ¿Por qué yo, que pago los impuestos aquí, no puedo? ¿Porque soy africano? Gracias. ¿Qué le puede contestar? Pregunta interesante y que forma parte de lo que es las reglas de votación, no solo aquí, sino en el mundo. Unas elecciones generales votan al final aquellos que tienen la nacionalidad, y normalmente seguro que si una persona de aquí se va a ese país africano, tampoco va a poder decidir cuál es el presidente, cuáles son los diputados de ese país. Hay una cierta reciprocidad. Por tanto, le diría que en la medida en que se avance en la reciprocidad se puede ir avanzando, pero en principio esas elecciones son para quienes forman parte con la nacionalidad adquirida. Y por tanto, si esa persona que ha venido de fuera llega a adquirir por residencia y por una serie de años de estar aquí la nacionalidad, podrá votar. Señor Llané, uno de los carteles de campaña para estas elecciones tenía un lema que decía: la gente no se va de su país por ganas, sino por hambre, pero aquí en Cataluña no cabemos todos. ¿Quién cabe? Caben aquellos que puedan llegar con una expectativa real de que van a poder trabajar. Y por tanto nosotros debemos regular de manera distinta la inmigración, porque aquí efectivamente, lamentablemente, no cabemos todos. Somos siempre un país de acogida, pero hacer un discurso de papeles para todos, regularizaciones masivas, esto al final nos puede traer unos problemas de futuro importantísimos. Hay que saber fijar un contingente que venga ligado a las posibilidades de encontrar trabajo. Si uno tiene que venir aquí sin un trabajo detrás, es un problema de futuro, no solo para los que ya estamos aquí, sino para el que viene. Con lo cual, aquí hay que hacer una regularización importante, ligada siempre a la expectativa del trabajo. Está muy cerca del discurso que lleva el Partido Popular. Los nacionalistas saben que tienen la llave. Muchas veces, si un partido no gana con mayoría absoluta, la llave para gobernar. ¿Ustedes van a pactar con el Partido Popular? ¿Lo prefieren? Yo no creo que este discurso sea cercano a Partido Popular o a Partido Socialista. Yo creo que este discurso de que en la inmigración aquí no caemos todos, lamentablemente, y que hay que acotar, esto no es el Partido Popular o el Partido Socialista, esto es la sociedad. A mí me lo dicen los ciudadanos, me dicen, integremos bien. Precisamente porque queremos integrar y no queremos discriminar a nadie, acotemos bien el tema, que no se nos escape. Somos el segundo país del mundo en entrada de inmigrantes, el segundo. Esto nos está trayendo un flujo que nos da riqueza, nos da trabajo, efectivamente, pero también nos puede traer problemas si no se encauza bien. Por tanto, esto no es el Partido Popular o el Partido Socialista. Si hay la percepción de que esto lo pide más el Partido Popular que el Partido Socialista, tendría un problema el Partido Socialista, porque esto es lo que está en la calle y está claramente en estos momentos. Nosotros las posibilidades de pacto no las contemplamos directamente con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Nosotros no vamos a pactar con quien pierda, ya lo hemos dicho de manera muy clara, porque en Cataluña se ha hecho un pacto de perdedores, se ha dado a la presidencia de la Generalitat, desde Esquerra Republicana se le ha dado al señor José Montilla, es el muy honorable presidente de la Generalitat, pero él perdió de manera clara las elecciones en todas las provincias catalanas, por escaños, por votos, en todo perdió 11 escaños menos, que es mucho sobre 135, y es presidente. Esto puede ser legal, pero no nos gusta. Por tanto, como creemos que tampoco gusta a la sociedad que se haga presidente al perdedor, nosotros ya de entrada cogemos un compromiso de ética democrática. No haremos presidente a aquel que pierda. Quien gane, veremos. Vamos a poner unas condiciones muy claras. Cumplimiento del estatuto, cumplimiento de esa financiación distinta para Cataluña con un parámetro bilateral y bueno, a ver quién la acepta. Vemos muy difícil que el Partido Popular en estos momentos, que precisamente tiene recurrido el Estatuto de Cataluña, ahora de repente cambie como un calcetín y diga, bueno, lo tengo recurrido, pero ahora lo voy a cumplir como el que nadie y voy a ejecutar esa financiación que la tengo ante el Constitucional. Lo veo difícil, pero nosotros, de entrada, con quien sí que no pactaremos es con quien de manera clara pierda las elecciones, porque esto sería aupar a la presidencia a quien los ciudadanos no han querido que gobernara. Vamos a ver otra de las preguntas que nos han dejado en YouTube.
Hola, soy Miguel Martínez, de 24 años y hago esta pregunta desde la ciudad de Barcelona, en Cataluña. ¿Por qué no consiguen una igualdad realmente verdadera entre las comunidades? Yo como catalán me gustaría, por ejemplo, tener el mismo IPC que en las otras zonas de España. Siempre en Cataluña va como 3 o 4 décimas por encima del resto de España. Me gustaría que, por ejemplo, en Barcelona un piso valiese lo mismo que vale en Extremadura, porque con lo que vale un piso aquí en Barcelona, yo en Extremadura me compro 3 o 4. Teniendo en cuenta que somos los que más impuestos pagamos, somos los que menos ayudas recibimos, y me gustaría saber a qué se debe esto. Me gusta muchísimo esta pregunta, porque enlaza con el inicio de este debate o de esta tertulia. Yo voy diciendo que Cataluña tiene unas necesidades específicas, que requiere de una financiación específica, que hay muchas personas en Cataluña que necesitan más ayudas que no llegan. Nosotros tenemos, por ejemplo, un porcentaje de becas mucho menor que el de estudiantes, pero mucho es la mitad. Si en España hay un 20% de estudiantes que reciben becas, en Cataluña un 10%. Y después no las reciben personas que en ocasiones, en otra comunidad autónoma, quizás sí que las recibirían. Y se da una situación de desigualdad. Por eso decía antes, publiquemos las balanzas fiscales, números encima de la mesa, transparencia, para que se pueda ver exactamente qué es lo que paga Cataluña, el conjunto de sus ciudadanos, qué es lo que se recibe, y poder ajustar mejor esa solidaridad, porque nosotros queremos ser solidarios y lo hemos sido siempre, pero la solidaridad también tiene sus límites en personas como la que hoy desde Barcelona nos estaba interpelando, diciendo yo aquí tengo la vida más cara. Hay una persona que nos ha dejado una idea en internet, vamos a verla. Soy una de tantas madres de nuestra olvidada España rural que por razones obvias se ven obligadas a enviar a sus hijos a realizar sus estudios universitarios fuera del hogar familiar. Entendemos que no tengan derecho a beca, pero un universitario fuera de nuestro hogar familiar es una sangría para cualquier economía doméstica y no entendemos que no podamos reflejar estos enormes gastos en nuestra declaración de la renta. ¿Hay algún político dispuesto a hacerse eco de esta injusta situación? Gracias. Lo hay. Estamos dispuestos en Convergencia y Unió a aumentar de manera muy clara. España es un país donde las ayudas a las familias están a la cola de Europa. Y yo quiero que esa persona que su hijo estudia fuera de su casa, en una universidad, que no la tendrá en su núcleo rural, pero que hay una universidad para su hijo, que esto es importante, pero su hijo tiene unos gastos que hay que poder deducirse del IRPF. Y nosotros pedimos que se aplique como una deducción del IRPF. Aquí se está haciendo, por parte del PSOE y también por parte del PP, una cierta política de subasta. Voy a dar tanto, 400 euros, 500 euros, como a ver quién da más. 2 millones de puestos de trabajo, pues yo 2,5 millones. La gente percibe esto como una tómbola, como una subasta, esto no es bueno. ¿Nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos no dar tanto y deducirte del IRPF en tu declaración esos gastos no únicamente para la familia que tiene un hijo estudiando fuera, también para la familia que está cuidando a una persona mayor en su casa, que está haciendo un servicio social a esa persona. No está esa persona en un centro atendido, que en muchas ocasiones sería un centro público y costaría al poder público, a la administración responsable, unos euros esa asistencia, sino que la da la propia familia. La familia es factor de cohesión, la familia es factor de libertad, porque la familia te da unos servicios que después no reciben la compensación económica, y por eso estamos en la cola de Europa de ayuda a las familias. Nosotros desde Convergencia y Unió hacemos una apuesta muy clara por ese apoyo a las familias, que entendemos que es sustancial. Vamos con otra pregunta. Puede que mi pregunta sea un poco abstracta, sí, pero quiero que intente contestarla. ¿Son ustedes conscientes de que tienen en sus manos 44 millones de vidas? Por favor, sean algo serios, ¿vale? Sean algo serios, ¿vale? ¿Por qué cuesta tanto creer a los políticos? Pues que tiene toda la razón. Porque se ejerce muy mal la política, porque hay mucha crispación, porque se hace del insulto arma electoral, porque se hacen debates de reproches mirando al retrovisor. Tuvimos un ejemplo
en esta misma casa, cuando se hizo un debate a dos, que ya, por cierto, debate a dos, y los demás, esos otros grupos que después somos decisivos a veces en el momento de la investidura, y se quiere plantear como si nuestras propuestas no existieran. Pero tiene razón, yo tuve una responsabilidad muy importante en el Congreso la pasada legislatura en la comisión del 11M. Yo siempre dije lo siguiente, y está en el diario de sesiones: cuidado con esta comisión, porque estamos hablando de los mayores atentados que hubo en la historia de España, ya en Europa incluso, ¿no? Unos casi 200 muertos, más de 2.000 personas con heridas, con mutilaciones, que nos veían, nos observaban cada día. Por lo tanto, nosotros tenemos una especial responsabilidad desde el Congreso, y Convergencia y Unió nunca ha sido una fuerza que se pudiera sumar a lo que es el insulto, o lo que es la propuesta fácil, o lo que es ese rifirrafe, ese pim pam pum, esa acción política que al final la gente se distancia del Parlamento, se distancia de la política, y debemos preguntarnos por qué. Y él tenía razón, porque si nos ven siempre con el insulto, con el menosprecio, con tú has hecho esto, pues y tú más, con esa política del retrovisor, mirando hacia atrás más que hacia adelante, no dando propuestas en positivo, esto al final nos erosiona a todos. Por tanto, desde Convergencia y Unió, que siempre hemos sido una fuerza muy central en el Parlamento, y yo creo que hemos sido una fuerza muy serena, alguien podrá realizar una historia de nuestra contribución en lo que es el Congreso y en el Senado, y se verá que hemos sido una fuerza exigente, trabajadora, muy activa, con muchas propuestas, y intentando dar seriedad a lo que a veces son debates demasiado crispados. Giorgiane, ahora que habla de la dificultad que hay de aplicar como la política a los problemas que preocupan a los ciudadanos, y que a veces lo que se hace no se corresponde con lo que en realidad donde estaría la solución, vamos a ver una pregunta sobre el límite de velocidad que se ha puesto en Barcelona. Hola, me llamo Paul Ferreres, soy de Barcelona, y me gustaría hacer una observación y al final unas preguntillas. Como usted sabrá, han puesto un límite de 80 km por hora en todos los alrededores de Barcelona, donde antes el límite era de 120. Entonces, para hacer el mismo recorrido de kilómetros, se tarda más haciéndolo a 80 que a 120, y se gasta lo mismo porque va a las mismas revoluciones. Entonces se contamina más yendo a 80 que a 120. Los accidentes que hay en ese tramo son de gente que no va a 120, son de gente que va a 180 o más. Yo creo que la solución sería mejorando muchísimo el transporte público, y a partir de ahí quiero saber lo que piensan ustedes, si piensan retirar dicha restricción de 80 km por hora. Y ya está, pues muchísimas gracias a quien quiera que responda esta pregunta. Coincido totalmente con él. Ese límite a 80 en una autopista que ha puesto la Generalitat de Cataluña es un límite que debe suprimirse ya, porque yo, que además he sido presidente de la Comisión de Seguridad Vial, eso no ayuda a nada en temas de seguridad vial, porque la gente necesita límites creíbles para que se respeten las normas. Y ir a 80 en una autopista de 3 carriles por sentido no tiene una razón. Después te sales de esa autopista y puedes ir a 100 en una carretera de 2 sentidos. Es absurdo. Ya estamos fuera de tiempo. Sí, lo que pasa es que tiene un minuto para convencer a los espectadores de que den su voto el 9 de marzo a Convergencia y Unió. Pues muy bien. Somos Convergencia y Unió una fuerza central, pero somos una fuerza catalana, y queremos defender los intereses de los catalanes y hacer aportaciones para el conjunto, pero defendiendo de manera muy clara mejores infraestructuras para Cataluña, corregir las gravísimas deficiencias que tenemos en los servicios. Se ha visto con todo el caos de cercanías, se ha visto con el caos eléctrico. Cataluña necesita un mayor respeto, necesitamos una mejor financiación. Y nadie mejor que Convergencia y Unió, que pudiera tener esos votos decisivos en el conjunto del Congreso y del Senado, para realizar una acción responsable, para ayudar también a una menor crispación en la vida política, que siempre Convergencia y Unió ha sido un factor de centralidad y de estabilidad, y sobre todo para que esa Cataluña que nosotros queremos representar sea más respetada, y estamos seguros que si un escaño de CiU de Convergencia y Unió es más decisivo, Cataluña siempre sale ganando. Por tanto, esperamos que la gente
responda a algo que después fuera de Cataluña todo el mundo dice. Qué suerte que en Cataluña esté Convergencia y Unió, que no todo quede PSOE, PP, PP, PSOE, que seamos esa fuerza central que existe en Cataluña, que hacemos falta y por tanto esperamos tener muchos votos y muchos escaños para trabajar. Jordi Jané, muchísimas gracias por haber estado aquí en las Noticias esta noche. Gracias a todos y buenas noches.